La Fundación SCP miraba a su alrededor, buscando alguna manera de salir, aunque al parecer eran los únicos. Los SCP estaban felices. Al doctor de la plaga se le dio un mono con el que practicar sus operaciones. A la máscara de ópera se le dio un cuerpo nuevo y un juego de uno para que jugara contra sí mismo. A la niña de la evolución se le fue entregada una televisión con solo canales de caricaturas infantiles para que las mirara junto a sus compañeros animales. El joven poseedor del virus antimateria disfrutaba de un tiempo sin que el virus destruyera cualquier cosa que tocara. La portadora de las venas móviles estaba descansando sin inconvenientes, ya que las venas que la poseen no la habían molestado en un buen tiempo. Y por último, el lagarto, el cual ha intentado salir de las cadenas que lo aprisionaban. Su parte trasera se regeneró, pero inmediatamente fue capturada y, como ha intentado escapar, la computadora no le ha dado de comer. Clase D, 4568. Esto es ridículo. Esa estúpida máquina no nos da información de dónde estamos ni a quién tuvimos que reaccionar, y ya me estoy cansando de estar putamente sentado. Gritó con enojo un clase D bastante fortachón, el cual tenía una herida en uno de sus ojos. Aún así, era algo impresionante que aún tuviera ambos ojos bien. Guardia de seguridad. Será mejor que te mantengas sentado, clase D. No queremos problemas en este momento, y menos si alguien ha logrado capturar a toda la fundación y a varios SCP, comentó un guardia, levantándose. Estaba cerca de ese clase D, por lo que no tenía que moverse entre los asientos ni molestar a alguien. Clase D, 4568. Mejor cállate. Me estoy hartando de estar aquí sentado sin saber una mierda, y lo que sea que nos trajo debe ser un puto marica si no puede presen. No logró terminar, ya que una mano mecánica lo tomó del cuello, alzándolo. Computadora. Les sugiero no insultar a mi creador, a menos de que quieran morir, comentó la computadora mientras dejaba caer al clase D en la jaula del lagarto inmortal, el cual se lo comió de una vez para recuperar energías de tanto forcejeo sin éxito. Ahora será mejor que guarden silencio y se preparen. El siguiente episodio está por comenzar. Se les sugiere usar el método de alimentación establecido aquí. Si su hambre llega, solo imaginen la comida. Recuerden, solo comida, y aparecerá en su mano. Esto aplica para los SCP que requieran alimento de igual manera, excepto para el SCP-682 por portarse mal. Ahora disfruten, ya que estaré actualizándome. Por ende, tardaré un rato en regresar. Disfruten su episodio. Antes de siquiera poder hacer una pregunta, un sonido de apagado se escuchó junto con la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Con eso, la pantalla inició nuevamente. El mismo hombre de antes se mostró, pero ahora en un lugar distinto, más específicamente cerca del puente Golden Gate. Pediste un episodio completo sobre este SCP y cumplí mi promesa. Durante los próximos 10 minutos verás mi investigación sobre este objeto. Entonces vamos. Como dije antes, SCP-4026 es un ángel de la guarda que ha salvado muchas vidas. Esta anomalía es un fenómeno especial que ocurre desde hace mucho tiempo, exclusivamente en el promontorio de Tisa de Beachy Head en East Sussex, en el Reino Unido. El área de actividad de la anomalía se ubicó en un área de 100 metros en las cercanías del acantilado. El objeto anómalo se activó cuando una persona con intenciones suicidas ingresó al área designada. Cuando un sujeto así llegó a 5 metros del acantilado, SCP-4026-1 apareció de la nada. Se trata de una persona cuya edad y sexo aún no han sido determinadas por la Fundación. En el 93% de los casos, el objeto logra disuadir a los viajeros desesperados de quitarse la vida. El otro 7% comenzó a correr fuera del radio de 5 metros, después de lo cual saltaron abruptamente del acantilado. Por lo que SCP-4026-1 simplemente no tuvo tiempo para tener una conversación con la persona suicida. Después de que tuvo lugar la conversación y la persona rescatada se movió fuera de ese radio de 5 metros, SCP-4026-1 desapareció. Posteriormente, la persona no recordaba nada de los hechos ocurridos, ni tampoco del sujeto anómalo. Los aspirantes a suicidas simplemente dijeron que alguien los había convencido de que no lo hicieran, pero no podían describir a su ángel de la guarda. Para capturar a Esta información era interesante para varias personas, tanto juniors, electricistas y clase D. Si bien los tres mencionados tenían información de lo que se encontraba en la fundación, ya sea porque fueron parte de un experimento, empezaron a trabajar ahí o cuidaban la electricidad del lugar, no sabían más de lo que había dentro de las instalaciones, ni mucho menos fuera de ellas. Además, otros investigadores, los cuales trabajan con otro tipo de SCP, mostraron un pequeño asombro, pero nada del otro mundo.
Su trabajo ya tenía demasiadas sorpresas como para que esto fuera algo realmente impactante. Sin embargo, los únicos que tenían una idea distinta de esto eran los O5. ¿Cómo este hombre conseguía tanta información? Esa aún era su duda. Este tipo de cosas son clasificadas, y él lograba obtenerlas y, al parecer, subirlas en un video. Otros que tenían pensamientos variados eran los SCP. Algunos, como el lagarto indestructible que desea que la raza humana desaparezca, no estaban del todo contentos viendo cómo, lo que sea que fuera ese supuesto ángel guardián, estaba salvando a los humanos con su ingrata forma de ser. ¿Para qué salvarlos? Pensamientos de asombro, curiosidad y otros similares invadían la mente de las anomalías que estaban en el lugar, aunque aún faltaba bastante más por saber. Este misterioso salvador, los empleados de la fundación instalaron cámaras de video y dispositivos de grabación de audio. El video siempre se cortaba cuando un suicida ingresaba a la zona anómala, pero aún así lograron obtener los archivos del audio. Podemos concluir que SCP-4026-1 era simplemente un troll. Era sarcástico y le decía directamente a la gente que saltara del acantilado para divertirse. Pero si solo estuviera troleando, es poco probable que el 93% de las personas cambien de opinión acerca de quitarse la vida. Lo más probable es que el sujeto anómalo estuviera utilizando métodos de terapia de provocación desarrollados por Frank Farrelly. Sus métodos implican la provocación especial de un paciente a través del humor, con el objetivo de provocar una reacción violenta. Por ejemplo, una persona con baja autoestima es humillada sarcásticamente, por lo que cuadra los hombros y se vuelve confiado por despecho. Sin embargo, a juzgar por la grabación de audio más reciente, un día algo salió mal. El 7 de julio de 2019, un hombre llamado Elliot Snyder visitó la zona anómala. El hombre de 32 años se había divorciado recientemente. Su exesposa se hizo cargo de sus hijos e incluso de su perro, por lo que el pobre decidió quitarse la vida. Snyder... Y aquí vamos otra vez, fue el pensamiento de muchos investigadores, los cuales alguna vez fueron asignados a este SCP, el cual fue neutralizado ya hace bastante tiempo por ese hombre. Aunque era interesante estudiarlo, desde que fueron reasignados pocas veces recordaban esas viejas investigaciones, aunque actualmente están siendo reasignados otra vez a una anomalía similar del puente Golden Gate, la cual tendrán que estudiar. Aunque aún no sabían que todos ellos eran vistos por alguien a la lejanía, muy lejos de ellos, en una habitación separada. Voy. No sé qué pensar de esto. Computadora. Piense lo que sea, señor Boyd. Ahora mismo ustedes no son visibles para ellos, ni siquiera para los SCP omnipotentes que están en la habitación. Voy. ¿En serio? Vaya. Computadora. Sí, haga lo que quiera. Me tengo que retirar. Disfrute de la reacción de los invitados, señor Boyd, dijo, apagándose. Voy. Me despierto en esta gran habitación y me encuentro con esto, vaya cosa más rara. Pero trabajo con cosas raras, así que no es como que me importe mucho, comentó mientras se sentaba en un sillón cercano para ver todo lo que fuera a pasar. Se acercó al acantilado y SCP-4026-1 apareció cerca. Schneider reaccionó agresivamente a todas las preguntas que prolongaron la conversación. Al final atacó al ángel de la guarda con los puños. En las grabaciones de audio se pueden escuchar sonidos de una lucha, luego el grito del sujeto anómalo y luego un ruido sordo seguido de silencio. SCP-4026-1 probablemente había caído sobre la arena de abajo. Los agentes de la fundación detuvieron a Schneider, pero el cuerpo del ángel de la guarda nunca fue encontrado. Schneider recordó que había matado a alguien. No admitió esto directamente, pero durante el interrogatorio dio a entender que debe haber un cadáver humano allí. El suicida, que resultó ser solo un asesino, fue tratado con amnésicos y enviado a un psiquiatra en Londres. Nunca más se supo de la anomalía de SCP-4026, por lo que la fundación llegó a la conclusión de que el sujeto había muerto, que su cuerpo había desaparecido y que ahora la anomalía en sí podría contarse como completamente neutralizada. Pero yo no sacaría... El lagarto inmortal sonrió ante lo dicho por el tipo con máscara. Los humanos, tarde o temprano, rechazarían la ayuda de ese SCP. De todas formas, ellos son egoístas y siempre ven por su propio bien y no por el de los demás. Aunque su pensamiento era compartido con algunos otros SCP cercanos, otros no le tomaron importancia. En realidad, para ellos era algo poco relevante. Por último, aquellos SCP que son considerados buenos no estuvieron muy de acuerdo con la noticia. Sabían que, entre los tantos humanos buenos como los de la fundación, que intentan ayudarlos, también había personas malas, pero aún así, matar a una anomalía era demasiado, según ellos. Luego está la fundación, la cual, acostumbrada a cosas similares, en realidad no le tomó mucha sorpresa, al menos los que sabían del caso. Otros se impresionaron mínimamente, pero nada más.
Y en cuanto a Boyd. Qué buenos recuerdos eran esos, aún me falta ver si hay más como el Ángel Guardián. Ahora que lo pienso, ¿cuánto es mi presupuesto? Sin duda alguna, eran reacciones bastante variadas. Conclusiones todavía. Una persona que se materializó de la nada y que durante los últimos 200 años había estado salvando a personas que querían suicidarse, no podría haber muerto simplemente. Para saber si Eso llamó la atención de todos, sin duda, haciendo que pusieran aún más atención para poder saber a qué se refería con eso. Los de la fundación prestaron especial atención. Por lo dicho, ¿se habrán equivocado? este es el caso, primero debemos responder una pregunta. ¿La anomalía de SCP-4026 ocurrió en un lugar con una gran cantidad de suicidios o simplemente llegaron personas suicidas a este lugar, lo que provocó la aparición de la anomalía? Para responder a esto, necesito visitar todos los lugares que, como imanes, atraen a personas suicidas de todo el mundo. Beachy Head, por cierto, fue uno de esos lugares. Pero como la anomalía ya no aparece aquí, fui a San Francisco, al puente Golden Gate. Aquí, los intentos de suicidio, en su mayoría exitosos, se realizan con mucha más frecuencia. Sin embargo, resultó que no hay necesidad de una anomalía que salve a la gente del suicidio aquí. Esto es manejado por algunos ángeles bastante humanos. Durante sus años de servicio, el oficial de policía Kevin Briggs salvó a más de 200 personas en el puente. Él y Mia Munaer crearon la organización de voluntarios Bridgewash Angels, que también trabajó para salvar a la gente del suicidio. Lo seguí durante varias semanas, pero no encontré ninguna evidencia de actividad anómala. Además, todos los supervivientes recordaban los rostros de sus salvadores, pero yo no me rendí y decidí vigilar el puente durante la noche. Al final resultó que los voluntarios están de servicio incluso de noche. Antes de la medianoche, un activista con un impermeable amarillo logró convencer a dos jóvenes de que no saltaran. Entonces, una ambulancia se los llevó a ambos. Científico. Menuda pérdida de tiempo hace ese tipo, estar tanto tiempo viendo a unos voluntarios salvar personas, y su investigación no llega a nada. Solo pierde su tiempo, pensó un investigador de nivel 3. Era un poco conocido por sus compañeros por ser algo impaciente en las cosas y por ir directo al grano. Si bien se ha metido en algunos problemas por eso, su método funciona con las anomalías con las que ha trabajado. Aunque no son muchas, ya que si intentara eso con otras anomalías terminaría muerto, sí le ha funcionado con algunas, aunque solo sean 4. Aunque él no sabía que su pensamiento era compartido por otros científicos e investigadores. Si bien su trabajo requería paciencia, era algo estresante, más aún si se trataba de investigar de noche. Muchos creían que no encontraría nada. Un pensamiento bastante erróneo. Boyd. Nombre que recuerdo, tardé mucho en descubrir todo lo que pasó con ese SCP, pero al final todo salió bien. He investigado SCP más peligrosos que ese, dijo con calma, tomando un tecito. ¡Qué buen té! El activista siguió patrullando el puente, pero cuando llegó al centro de la estructura, sucedió lo inesperado. Un tenue resplandor azul comenzó a aparecer en un radio de 50 metros de la chica. Entonces se quedó paralizada y se quedó mirando el punto junto a ella como si hubiera alguien allí. A través de mis binoculares vi cómo la activista comenzaba a llorar. Quería correr hacia ella y ayudarla, pero estaba demasiado lejos y un segundo después vi una mancha amarilla volando debajo del puente. La chica había terminado con su propia vida. Al día siguiente revisé las estadísticas de suicidios del año anterior. Resultó que en los últimos meses, unos 20 voluntarios se habían arrojado del puente en ese mismo lugar, mientras que la gente común a menudo podía salvarse. La anomalía de SCP-4026 no solo se mudó a San Francisco, sino que también se vengó de la humanidad por el hecho de que su ayuda no fue apreciada. Pero en ese caso, ¿por qué sus poderes están dirigidos únicamente a los voluntarios? Supongo que es... Ahora tienes toda mi atención, señor desconocido, comentó el mismo científico de la otra vez, empezando a prestar más atención a lo que este decía sobre el descubrimiento. Actitudes similares fueron imitadas por varios otros científicos. Incluso algunos sacaron una libreta con lápices para escribir sus propias conclusiones. Espera, ¿de dónde la sacaron? Nadie traía nada de esas cosas. Bueno, misterios de la narrativa. Siguiendo con la observación de la sala, el Consejo O5 siempre prestaba atención a todo lo mostrado en pantalla y a lo que decía el detective que los ha estado molestando desde hace ya bastante tiempo. Los SCP, los cuales han estado callados por distintas razones, se dividían en varios grupos. Unos disfrutaban del video presentado. Si bien pocas veces habían escuchado cómo se les clasifica como SCP, conocer sobre otros SCP les parecía interesante. Otros simplemente no le daban importancia y estaban metidos en sus propias mentes, ignorando el video por completo. Y otros permanecían en un estado neutral. Les parecía interesante ver sobre otros como ellos, pero no lo suficiente como para prestarle toda su atención.
Era más como hacer lo que hacían mientras escuchaban la voz del presentador misterioso de fondo, absortos en sus propios pensamientos. Así que, en general, era un 50-50. Y finalmente, Boyd, el Boyd en la sala, él estaba pues. Boyd. No sabía que se me permitiría hacer vídeos aquí. Computadora. Se me dio la orden de darle lo que usted requiera en cualquier momento para cualquier video nuevo que quiera hacer. Información, ser transportado y más. Si le es útil, se cumplirá. Boyd. Es bueno saber eso, veamos, dijo, sacando una hoja. ¿Cuál es el siguiente en mi lista? Sin duda alguna, estará ocupado un buen rato. SCP-4026 no se está vengando, está eliminando a la competencia. Solo hay una forma de probar esto. Necesitaba asegurarme de que no hubiera voluntarios en el puente, y luego ver si algo podía evitar que la gente se suicidara. Por lo general, un grupo de 10 personas vigila el puente. El horario de servicio se publica en los sitios web de la organización y en mensajerías como Telegram. Tuve que piratear tanto el sitio web como la cuenta responsable del horario. Tanto así que los voluntarios pensaron que alguien más estaría de servicio ese día. La noche del experimento tuve que esperar hasta las 4 de la mañana hasta que alguien que quería suicidarse apareciera. La misma luz azul apareció. Esperaba que el hombre se alejara del borde del puente poco después, pero no lo hizo. Él saltó. A la mañana siguiente leí un artículo sobre un joven que regresaba a su casa después de una noche de fiesta. Había varios párrafos en el artículo donde decía que el chico estaba feliz y no tenía razones para suicidarse. Resulta que la anomalía no eliminó a sus competidores, sino que llevó a la gente común al suicidio. Entonces fue vengativo después de todo. O quizás es otro objeto anómalo que tiene una forma similar, pero tiene propiedades con el efecto contrario. He llamado a esta anomalía SCP-4026 negativo. Esto me dejó frente a una multitud de dilemas. ¿La fundación sabía de esto? Si es el caso, ¿valió la pena informarles de la anomalía? Y si no, ¿por qué no habían hecho nada? ¿Y qué debo hacer para mantener a la gente a salvo? Porque como iban las cosas, cada día iban apareciendo nuevas víctimas. Investigador nivel 3. Es comprensible, dijo, llamando la atención de los demás. Tener dilemas en ese tipo de situaciones, aparte de cuestionarnos, está totalmente justificado. Así que aquellos que se iban a quejar por las acusaciones, será mejor que se las guarden para ustedes. Logró callar a algunos investigadores y científicos que estaban a punto de protestar. Investigador extra nivel 3. Así que él fue quien nos informó sobre la anomalía. Me parece que es una buena persona si nos informa sobre eso, y en especial si busca alguna forma de salvar a las personas. Además, nosotros no teníamos idea de lo que pasaba hasta que se nos informó por alguien anónimo, y al parecer ahora sabemos quién es, aunque sea su apariencia. Seguimos sin saber su nombre, así que hay que proseguir para averiguar más sobre este sujeto. Su voz era calmada, a la vez que prestaba total atención al video. Claramente, ellos no son los únicos aquí, sino que también están nuestros anómalos invitados, aunque solo hemos mostrado algunos. Veamos cómo están en este momento. Como siempre, los SCP más inofensivos, pequeños e interesados ven el video de manera atenta. Los más peligrosos no le ponen atención en absoluto y prefieren buscar métodos para salir. Y, por último, los neutrales le prestan atención al video, pero aún están metidos en sus propios asuntos. Por el momento, todo está tranquilo, continuemos con el video. Mientras tanto, no tuve más remedio que seguir mirando el puente. Dejé de jugar con el horario de los voluntarios para que pudieran salvar vidas. Ver a la gente saltar del puente fue difícil, así que decidí atrapar a la anomalía con cebo vivo, es decir, yo mismo. La parte del puente por la que suele saltar la gente está a 75 metros de altura. La caída no dura más de 4 segundos. Si algún tipo de fuerza pudiera hacerme saltar, no pensé que tendría tiempo de abrir mi paracaídas, así que tuve que confiar solo en mi propia fuerza de voluntad. Me detuve en medio del puente y subí al borde, y un voluntario se dirigió rápidamente en mi dirección. Desafortunadamente no tuvo tiempo de llegar a mí. Esta vez la anomalía funcionó en un punto diferente, alrededor del voluntario. No estaba muy lejos, así que logré agarrarlo y evitar que el pobre se cayera. A juzgar por todo esto, la anomalía deja de funcionar cuando hay más de una persona en su área. Cuando llegué corriendo, el voluntario se despertó y no podía entender por qué su pierna había salido de la barandilla. Al ver la máscara en mi cara, pensó que yo era quien quería tirarlo del puente, así que tuve que mantenerme bajo perfil por un tiempo. Después de unos días, decidí examinar el puente desde abajo. Noté un extraño... Sin duda, el hecho de que él se usara como carnada fue una sorpresa, pero vamos, ellos usan a miles de clase D como cebos, así que eso fue mínimamente impresionante.
El uso de carnada viva y humana ya era una costumbre para la mayoría de la fundación, menos para los investigadores más antiguos y, claro, para aquellos que trabajaban con anomalías de manera cercana, no como los nuevos o los de servicio, como electricidad o similares. A las anomalías tampoco les impresionaba. Se sabía cómo la fundación usaba a los clase D para las investigaciones, al menos algunos lo sabían. Otros simplemente pensaban que eran investigadores con trajes elegantes, pero ese no es el punto, vayamos con lo principal. Voy. Recuerdo ese día, hasta me aventó una roca, dijo, recordando cómo tuvo que escapar de ese voluntario. Bueno, a continuar con mis investigaciones. Siguió revisando archivos de SCP. Al parecer, él seguirá bastante ocupado, sigamos. Punto verde brillante en el mismo centro. Suponiendo que pudiera estar relacionado con la anomalía, regresé de noche con equipo de buceo y, por si acaso, un traje para protegerme de la radiación. Hallé una piedra redonda sólida. Inmediatamente salí de la ciudad para regresar al laboratorio de mi casa. El velocímetro de mi auto comenzó a ir en reversa. A medida que aumentaba la velocidad del auto, el indicador se movía a los números más bajos en el velocímetro. Lo mismo sucedió con mi reloj. Las manecillas comenzaron a girar en la dirección opuesta. Cuando realicé una serie de experimentos con baterías y acumuladores, resultó que esta cosa verde cambiaba universalmente la carga a lo contrario. Más se convirtió en menos y viceversa. Mientras intentaba encontrar una conexión entre esta piedra y la anomalía, la respuesta se reveló. Una semana después de mi partida de San Francisco, las leyendas de un ángel guardián místico comenzaron a extenderse por la ciudad, y volví allí para comprobarlo. Durante mis 2 semanas de vigilancia no vi ni un solo suicidio exitoso, pero cuando se hicieron tales intentos, un resplandor violeta apareció alrededor de las personas. 1 minuto después, desapareció. La persona se alejaría del borde del puente y volvería a vivir su vida. Ya entendí la anomalía. A juzgar por todo esto, es de naturaleza eléctrica. Una acusación particular generó una entidad que disuadió a las personas de suicidarse. La piedra verde brillante debajo del puente cambió la carga al contrario, por lo que la anomalía empujó a la gente al suicidio. Pero ahora hay más preguntas. ¿De dónde vino la piedra debajo del puente? ¿Cuál es su naturaleza? ¿La anomalía en el puente de San Francisco es el mismo fenómeno que en el Reino Unido o simplemente están relacionados? ¿Existen otras anomalías similares? La naturaleza de SCP-4026 tampoco está completamente revelada. Se desconoce cómo nacen los ángeles de la guarda a través de la electricidad. Para encontrar estas respuestas, tendré que explorar todos los lugares del mundo que atraen suicidios. Mi investigación continuará en el bosque japonés de Aokigahara, el acantilado australiano conocido como The Gap, y en Verdon Gorge, en Francia. ¿Podré encontrar algo similar? ¿Y qué es esta piedra verde? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios. Nos vemos. Dando como finalizado el video, la pantalla se apagó. Las preguntas eran evidentes. ¿Cómo aquel hombre descubrió eso y ellos no? Sin duda, tendrían que investigar mejor. Aunque claro, no eran las únicas dudas, pero eran tantas que al autor le da hueva escribirlas todas. Si bien tenían preguntas, no tenían quien las respondiera, o eso pensaban. Yo. Veo que terminaron de ver el episodio, mis invitados, la voz mecanizada se escuchó por toda la zona, para al fin aparecer yo desde el techo. Muy bien, amigos míos, comenté, controlando la forma de comunicarme que presenté antes. Hagan sus preguntas.